De la Iglesia Cristo para las Naciones, los saluda el pastor Roberto González. Esperando que estas palabras nos edifiquen para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tema a ver este día, este domingo, es ¿qué sacerdote te representa? Es una pregunta, ¿qué sacerdote te representa? Antes de considerar lo que la Biblia nos tiene que decir acerca del sacerdocio, quiero aclarar algo. No se trata de atacar personalmente a los sacerdotes. Muchos son sinceros y de buen corazón. Más bien, lo que queremos saber es esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué clase de sacerdocio necesito para acercarme a Él? Esto es lo que realmente importa. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Para qué sirve? ¿El sacerdote es en realidad un mediador? ¿Es un intermediario o representante? ¿Es el representante de Dios ante el pueblo? Durante el Antiguo Testamento, los sacerdotes servían en el templo en la presencia de Dios. Aún de sus principales funciones fue presentar los sacrificios que traía la gente. Estos sacrificios representaban varias cosas. Quizás la más importante era el quitar la culpa. Pero nosotros ya no vivimos en esos tiempos. La pregunta es, ¿qué sacerdote necesitamos nosotros? Encontramos la respuesta en las Sagradas Escrituras, en la epístola o libro de Hebreos, capítulo 4 al 10. Es largo. El capítulo 4, del 4 al capítulo 6, nos habla del gran sumo sacerdote. El capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec. El capítulo 8 hasta la mitad del capítulo 9, mediador de un nuevo pacto. La otra mitad del capítulo 9 al capítulo 10, el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Como todo este material, trataremos de contestar la pregunta. Trataremos de hacerlo de una forma resumida. ¿Qué sacerdote te representa entonces? Comencemos para hacerlo brevemente y hagamos una corta oración. Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu misericordia. Oh Señor, perdónanos cada uno de nuestros pecados, límpianos, purifícanos. Queremos leer tu palabra, que solo tu palabra sea la verdad. Oh Padre, en esta actitud, háblanos. Permítanos leer tu palabra. En Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Vamos a leer y abramos nuestras Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 9, del versículo 11 al 15. Dice así el Señor en su santa palabra. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, está hablando del Antiguo Testamento, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Terminamos con el verso 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por favor, presten atención. Quiero que entendamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que quita el pecado. Yo quiero que veamos, hemos leído ahorita que Él es el sumo sacerdote, pero yo quiero que sigamos leyendo del 23 al 28, versículo 23 al 28 del capítulo 9, que dice así: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y escuchen, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento, pero ya Cristo entró una sola vez para siempre. Versículo 26. De manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y termina el 27 y el 28, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Escuche, Jesucristo ha sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús es el único sacerdote que necesitamos. Si leemos el Nuevo Testamento, descubriremos algo interesante. A los líderes de la iglesia nunca se les llamará sacerdotes, se les llama ancianos, se les llama diáconos, se les llama, pero nunca se les va a llamar sacerdotes. Por el momento explico esto, porque Jesús es el único sacerdote que necesitamos. Es decir, un sacerdote que va a intermediarnos. Solo Jesucristo es el único sacerdote que necesitamos. Como dice en 1 Timoteo capítulo 2, del 5 al 6, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo leo textualmente. En 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida para rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Oh querido amado, yo como pastor no puedo perdonar tus pecados. Puedo decirte cómo puedes ser perdonados, pero yo mismo no te puedo perdonar. Solo Jesús puede hacer eso, porque Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Esto también significa que ya no hay más sacrificios por el pecado. Jesús se ofreció una sola vez
una sola vez para siempre. En la Santa Cena o en la comunión, no es un sacrificio el que hacemos. Estamos conmemorando, o es decir, un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Por lo tanto, debemos poner toda nuestra confianza en Él. No hay otro intermediario, no hay otro sacrificio. Jesús es el único que nos puede salvar. Nota y grábatelo en tu corazón. Por lo tanto, solo nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y digno de ser glorificado y exaltado. Por lo tanto, Jesús es el único líder de la iglesia como sumo sacerdote. Pero si hay otros sacerdotes en la iglesia, ¿cómo? La Biblia nos enseña que todos somos sacerdotes bajo Cristo. Cada creyente es un sacerdote. No podemos ofrecer sacrificios para la salvación de las personas. Eso es algo que solo Jesucristo puede hacer. Pero si somos representantes del Dios vivo y verdadero y tenemos el privilegio de entrar directamente a su presencia, y lo explica 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 al 5, y nos dice: acercaos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos continúa diciendo en 1 Pedro 2 del 9 al 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y mira cuál es el propósito. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, versículo 10. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces el Señor nos llama que sirvamos en un templo espiritual y ofrezcamos sacrificios. No son sacrificios de animales ni sirven para quitar el pecado. El sacrificio Jesús ya lo hizo por nosotros. ¿Cuáles son los sacrificios que podemos ofrecer nosotros? Pedro aquí nos dice que son sacrificios espirituales. En el Nuevo Testamento nos habla de varios sacrificios que podemos ofrecerle a Dios. Así como lo expresa en la Epístola a los Romanos capítulo 12 del 1 al 2, y nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nota esto que nos dice el Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que hacer ese sacrificio de nuestro cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando vivimos para la voluntad de Dios con nuestro cuerpo, es un sacrificio que a Dios le agrada. También nos dice en Filipenses otro sacrificio que podemos ofrecer. En Filipenses capítulo 4 del 18 al 20. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina el versículo 20. Pero mira lo que nos dice en el versículo 18. Pero todo lo he recibido. Pablo había recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, él había recibido lo que le habían mandado los hermanos. Olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, la ofrenda para los santos, para colaborar a aquel necesitado, es un sacrificio que tú puedes darle a los demás. Cuando damos para la obra del Señor o para el necesitado, porque le amamos y queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo, entonces es un sacrificio fragante para el Señor. También en la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, nos dice cómo podemos hacer el sacrificio vivo y agradable para nuestro Señor. Y lo dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando le cantamos a Dios y lo exaltamos con nuestros labios y le estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Él, cuando nuestro corazón está alegre, gozoso y alabándolo solo a Él, entonces le estamos dando sacrificios que son agradables a Él. Estas cosas no son sacrificios por el pecado, más bien son sacrificios de gratitud y de comunión. Cada creyente tiene el privilegio y la alegría de entrar al lugar santísimo y poder servirle al Señor. Oremos, querido amado que me escucha. Padre, nuevamente gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo bello que tú has sido en nuestras vidas. Gracias por podernos decir, Padre Santo, que solo tú y una sola vez, para siempre, pusiste tu cuerpo, pusiste tu sangre para perdón de pecados, para todo aquel que en Él cree y cree esa resurrección de vida. Gracias, Señor. Oh Padre, en esta actitud, gracias porque nos has permitido ser sacerdotes, real sacerdocio, llamarnos, oh Padre bendito, llamarnos que somos, oh Padre,
que solo tú eres el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Gracias por hacernos ver, Padre Santo, que solo a ti te necesitamos. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Querido amado que me escuchas, si tú en esta hora nunca has reconocido a Cristo en tu corazón, hoy es el día, hoy es la hora que el Señor te está llamando. Ábrele la puerta a tu corazón y dile sencillamente: Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Si te he ofendido con mi mente, si te he ofendido, Padre Santo, con mis acciones, oh Padre bendito, si te he ofendido con algo que no está bajo tu voluntad, límpiame y perdóname con la sangre de Cristo Jesús, porque creo, y dile: creo en esa resurrección de vida. Gracias, Señor, por darme esa vida eterna. En Cristo Jesús estoy orando. Amén y amén.